Continuamos en Universidad Noticias y como todos los días martes lo tenemos a José Vargas para hablar un poco de economía. Él es economista de Evaluecom, a quien le doy las buenas noches. ¿Cómo estás, José? Buenas noches, un gusto como siempre. Bien, bueno, hoy vamos a hablar qué pasa con los que alquilan, y me incluyo, con los que alquilamos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se viene? Bueno, hay en principio mucha preocupación a Sí. nivel nacional, teniendo en cuenta que a partir de ayer comenzó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a regir esta nueva ley de alquileres que pone un tope a las comisiones y que ha generado cierta disputa entre los inmobiliarios, los inquilinos y el gobierno de la Ciudad Autónoma. Claro. Va a haber un amparo, probablemente haya manifestaciones por parte de los inmobiliarios, pero hay otras provincias que han empezado a moverse. La provincia de Mendoza, el Colegio Inmobiliario y algunos legisladores están trabajando para generar una ley que lleve tranquilidad a los inquilinos y también a los propietarios, es decir, cuidar al propietario y cuidar al inquilino. El propietario para que no pierda poder de compra el alquiler que va recibiendo de manera mensual, y el inquilino para no tener incrementos muy elevados por arriba de lo que es su ingreso salarial. Bien. Bien, sí, hay un paro, de hecho, a nivel nacional inmobiliario se ha denominado allí en la provincia de Buenos Aires por esta reforma de la ley 2340. Bueno, ¿y cómo está Mendoza justamente con respecto a esto? ¿Qué es económicamente, digamos, qué es lo que hay que tener en cuenta cuando uno se enfrenta con un alquiler? Bueno, primero uno tiene que tener en cuenta que cuando inicia un contrato de alquiler, un contrato típico de los habituales, donde uno tiene que colocar todos los datos, tiene que ofrecer alguna garantía probablemente a través de bono de sueldo, alguna propiedad, etcétera. Y después hay que tener en cuenta que cuando inicia el contrato de alquiler, el inquilino tiene que tener en principio 3 alquileres juntos, es decir, el mes de depósito, el alquiler correspondiente del mes en cuestión y después los honorarios de la inmobiliaria, con lo cual a veces se hace sumamente difícil porque hay que contar con esos gastos iniciales, más el sellado, normalmente es el 50% del sellado. En promedio están renovándose con un porcentaje del 20% anual, teniendo en cuenta que la inflación este año va a estar cercana al 23%. El problema fue el año pasado, donde muchos contratos de alquiler se renovaban entre el 25 y el 30 y la inflación fue mayor, con lo cual en ese sentido por ahí quizás el propietario se vio un poco perjudicado. Pero en promedio este año están en el orden del 20% las actualizaciones anuales que se hacen de contratos de alquiler. Bien, ¿y números específicos de, por ejemplo, un departamento o una casa? No sé si manejás, si tenés. Si estamos hablando de alquileres del Gran Mendoza, por ejemplo, un departamento de un ambiente o un monoambiente, están en el orden de los 5.000 pesos aproximadamente. A eso hay que sumarle las expensas, con lo cual estaríamos hablando cerca de los 6.000 pesos en promedio. Probablemente hayan valores un poquito por arriba y un poquito por abajo. Seguro. Después, si hablamos en el Gran Mendoza de una vivienda de 150 metros cuadrados, 2 habitaciones, una cocina y un baño, ya estamos en promedio hablando de 7.500 pesos aproximadamente. Hay zonas residenciales donde es un poco más elevado y hay zonas más alejadas donde es un poco más bajo el precio. Pero en promedio estamos hablando de esos valores, con lo cual una familia tipo que tiene un ingreso promedio familiar de entre los 20.000 y 25.000 pesos sabe que tiene que contar con ese monto para destinarlo todos los meses al alquiler. Seguro. ¿Hay alguna clave o algún dato que haya que tener en cuenta a la hora de sentarse a buscar alquiler? Primero y principal, hay que tener en cuenta que es un mercado sumamente libre. Se rige por la ley de la oferta y la demanda, es decir, nadie establece un precio mínimo ni un precio máximo de alquiler. Es decir, que la persona que esté buscando un alquiler tiene que analizar muy bien las distintas zonas y los precios fundamentalmente. Si tiene la posibilidad de regatear, de negociar con el propietario, mucho mejor porque puede conseguir beneficios en cuanto al canon del alquiler mensual. Desde este punto de vista hay muchas variantes en la oferta. En ese sentido hay que buscar permanentemente el mejor precio y las mejores condiciones para el inquilino, porque uno sabe que durante 2 años va a estar atado a un alquiler que probablemente en el transcurso de los 6 meses o al año ya tiene una actualización. Hay algunos contratos que se actualizan cada 6 meses y hay otros que se actualizan cada 1 año. Bien. Todo eso hay que tenerlo en cuenta al momento de buscar el alquiler adecuado para la familia. Bien. José, ¿qué opinión te merece la situación que se está viviendo justamente en Buenos Aires después de la reforma de esta ley?
las quejas y por un lado, por otro lado también personas que lo estaban esperando. ¿Cómo ves esa situación? Y sobre todo en caso de que Mendoza pudiera llegar a también modificar esta ley. Bueno, en la ciudad autónoma se ha dado una situación bastante particular porque desde el punto de vista económico hay una gran cantidad de inquilinos que venían ejerciendo una presión muy fuerte sobre el gobierno de la ciudad, teniendo en cuenta que están nucleados en una asociación de inquilinos. Generaron mucha presión y el gobierno de la ciudad esperó que pasaran las famosas primarias, las PASO, y se avanzó con el tema de la ley. La ley ya tiene sanción definitiva, ya se promulgó, ya empezó a regir en la jornada de ayer y todos los inquilinos están contentos porque no van a pagar más ese mes de comisión. Claro. Ya corre por cuenta del propietario. Desde el punto de vista económico no parece ser una buena ley porque está claro que va a haber menos oferta, el propietario probablemente quite la propiedad en oferta de alquiler y quien tenga que ofrecerla probablemente traslade lo que tiene que pagar en comisión, se lo traslade al inquilino a través de los cánones mensuales. Claro. Con lo cual no va a ser desde el punto de vista económico una muy buena ley. Las inmobiliarias no están beneficiadas, digamos. Y las inmobiliarias han quedado totalmente desafectadas en este sentido y son las que en principio presentarían un amparo. Podrían haber avanzado un poco más en este sentido en la provincia de Mendoza, como en la provincia de Santa Fe y en Córdoba, donde hay algunos indicios, se va a ir negociando entre las cámaras inmobiliarias y los legisladores para encontrar la mejor solución para el propietario y para el inquilino a la vez. Bien. Buenísimo. Muchas gracias, José Vargas, por esta información, por estos datos que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con lo cotidiano también de las personas que alquilan y justamente ahora ya fin de año, fecha de cierre, de fin de muchos contratos, gente que está buscando su casa, una vivienda y es datos interesantes que queríamos brindarte. Te agradecemos, nos encontramos el próximo martes. Gracias, así es, hasta el próximo martes. Bien, allí pasaba José Vargas, economista de Evaluecom. Lo tenemos todos los martes con nosotros para hablar un poco de la economía y sobre todo lo cotidiano que tiene que ver con nuestra economía. Vamos a una tanda en Universidad y enseguida volvemos para compartir el último bloque de información.